Muy buenas tardes, nos encontramos en Pashat Vayishlach. En esta Pasha nos hablan de ese encuentro que se dio entre Jacob y Esav. Después de tantos años que no se habían visto, llegó Esav con 400 hombres armados, enojados con Jacob. No había podido borrar de su corazón ese enojo que tenía, siendo que Jacob le había quitado la primogenitura y las bendiciones de papá de Yitzhak. Entonces nos cuenta la Pasha que Jacob se preparó de tres maneras para esta conflagración. Uno, para la guerra. ¿Qué hizo? Dividió su campamento en dos. Dijo, Im yabó Esav el amahanea ahad behikau, beallá amahanea nishal ifleita. Si Esav llegase a atacar uno de los campamentos, el otro se salvará. No poner todos los huevos en una canasta. Dos, se preparó también con un dorón. Dorón son regalos, matanot. De esa manera, al darle regalos a Esav, era como darle un soborno y encontrar gracia ante sus ojos. Tres, tfilá, rezo. Preparándose con rezo para que Hashem lo ayude a que sea exitoso en este encuentro. Nos damos cuenta que hay que prepararse de diferentes maneras cuando tenemos un encuentro como Esav. Tan es así que nos dicen que los sabios del pueblo de Israel, cuando iban a tener un encuentro con los romanos, las autoridades romanas, se ponían a estudiar esta parsha la semana para saber cómo lidiar con los romanos descendientes de Esav y nosotros descendientes de Jacob, y poder ser exitosos utilizando las tácticas que utilizó Jacob en su momento. Nos cuentan que en el año, que un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, esto sucedió con el Hafetz Haim, uno de los grandes líderes de la comunidad europea antes de la guerra. Y en el año 1933, Tav Resh Tzadik Gimel, es el año hebreo, vino uno de los Rosh Yeshivas, de los líderes espirituales de Radin, a hablar con el Hafetz Haim, que era la autoridad máxima, por decir así en ese entonces, ahí de esa zona, de Europa. Y le dice, se oía de lo que podía suceder allí del holocausto. Hitler ya había hecho sus anuncios públicos de lo que quería lograr y lo que quería destruir en Europa. Y este Rosh Yeshiva le preguntó al Hafetz Haim qué va a pasar, cuál va a ser la suerte de la judería de Alemania, de Polonia, de todas esas zonas, qué iba a pasar. Y entonces el Hafetz Haim le comentó, dice, Im yabó Esav el amahanea ahad behikau, beallá amahanea nishal ifleita. Le comentó este mismo pasuk de la Pasha de la semana. Si es que va a llegar Esav y va a atacar los campamentos, el otro se va a salvar. En eso casi empezó a temblar el Rosh Yeshiva que le hizo la punta al Hafetz Haim. Se percató que ya venía una guerra inminente donde iban a haber gran destrucción en Europa, que era un mahané, un campamento. Y entonces le preguntó, así como diciéndole, y ahora, entonces, ¿cuál va a ser a Mahané Nishar, a Sheni repleitado? O sea, ¿cuál va a ser el segundo campamento que se va a salvar de esta situación tan difícil? Y le dijo así el Hafetz Haim. Esto es otro pasuk, otro versículo en Neviim, en los profetas, del profeta Obadiah, que dice, Ubehar Zion tiye pleita veya kodesh. Y dice, en la montaña de Sion va a haber salvación y va a estar bien, va a haber Kodesh, va a estar sagrado allí. ¿Qué quiere decir? Le dio a entender que el segundo Mahané, el segundo campamento, que sí se iba a salvar de la Segunda Guerra Mundial, iba a ser Eretz Israel, la tierra de Israel. Y como todos sabemos, cuando Rommel, el general alemán, estaba yendo por esa zona para África, y que llegaba a la zona de Israel, cuando llegó a las playas o a las fronteras de Israel, allí ya no prosiguió. Se salvó la tierra de Israel. De una manera profética, el Hafetz Haim ya en el año 33 pudo visualizar que la tierra de Israel se salvaría de esta conflagración. Cuando ese Rosh Yeshiva de Rabidin le preguntó al Hafetz Haim de que cómo era posible que nos íbamos a salvar, el Hafetz Haim le dijo de que durante la historia del pueblo de Israel nunca habrá tal circunstancia en la cual nos puedan erradicar a todos, nos puedan destruir a todos. Que siempre en la diáspora van a haber comunidades que se van a salvar y van a poder seguir adelante y que no nos van a poder exterminar a todos nosotros. Y eso fue lo que vaticinó, diciendo que la tierra de Israel se iba a salvar. Y hoy en día tenemos el Estado de Israel, que sigue siendo una punta de lanza para todo el pueblo judío en la diáspora, y todo basado en la Pasha de la semana.
Shabbat Shalom a todos.